Adivina con qué me quedé dormida anoche y no fue un ASMR. No sé, no se me ocurre. Me quedé dormida viendo un gameplay de el nuevo juego de Resident Evil. Ok. Imagínate yo acostadita con mi carita angelical Mm, viendo puros disparos, zombies y cosas Por muy eso, ok, así horribles. como, ok, ya. Wow. Y me dio resultado, me quedé dormida y tuve un sueño muy feliz. Hola, soy Mayer Yo soy Sofía. y esto es. Cambio de folio. Disclaimer. En este episodio conversamos sobre salud mental, terapia, ataques de pánico y duelo, desde nuestras propias experiencias. No somos profesionales de la salud y nuestras opiniones, incluyendo nuestra visión personal sobre los tratamientos y enfoques, no buscan reemplazar la ayuda profesional ni sugerir un camino único. Cada proceso es distinto y siempre recomendamos buscar apoyo adecuado si lo necesitas. Bueno, hoy día vamos a hablar de un tema bastante interesante que creo que ambas queríamos conversar mucho, que es el de la salud mental. Igual es un tema un poco tabú, siento yo. No tanto Mm, ahora, pero mm. sí sigue siendo un poco tabú. Y debo confesar que me asusta un poco este tema. No ¿Por sé qué? si te pasa. Porque No. siento que uno va, o sea, no es que vamos a revelar muchas cosas, pero sí es como un poquito, es íntimo, es un tema igual Mm, íntimo, si bien no claro. vamos a hablar solo de nosotras, pero sí es un poquito íntimo. No sé qué Mm, opinas. Depende de lo que quieras relevar. O sea, relevar. ¿Qué? ¿Qué? No es, depende de lo que quieras contar. Ah, claro, sí, Ahí se va a definir si es íntimo o no, pero ahí es decisión tuya cuánto quieres compartirnos. sí, no, Ujú. sí, es verdad. Sí. Ahora, no sé si quieres partir como mencionando nuestras experiencias con la terapia o sí, yo creo que sería lo más pertinente. Como Obvio. empezar este capítulo contando cómo cada una ha enfrentado la terapia. Yo tengo una historia muy interesante con respecto a la terapia, que estoy pensando si revelarlo, pero sabes que ya me da lo mismo. Es una historia igual Me antigua, importa un pepino. me importa un pepino, quizás puede ayudar a la gente que le tiene miedo a tomar terapia. Así Ujú. que, ¿quieres partir tú? Eh, bueno, yo no tengo una historia tan interesante, pero sí tengo experiencia con la terapia, Ya. eh, porque estoy loca. No, no estoy Todos van loca. a quedar como, ¿qué? ¿Qué? ¿Por qué dice Está, eso? está loca esta niña. No, lo que pasa es que cuando llega a un punto de tu vida, primero hay que partir, si uno cree en la terapia, porque hay gente que no cree en la terapia, es como no, es un gastadero de dinero, al final los psicólogos solo te escuchan y no dicen nada, hay otros que dicen que al final las respuestas siempre están en ti, y hay un montón de opiniones frente a eso, pero ahí cada quien decide si le gusta o no le gusta la terapia. En mi caso personal, por mucho tiempo lo estuve pensando hasta que ya toqué fondo con respecto al estrés. Tuve un cuadro de estrés muy, muy severo, al extremo que me empezaron a dar muchos derrames de ojo. Y así yo empiezo como con mi estrés primero, los derrames de ojo, y ya que ahora ya lo manejo. Me manejo cuando yo. Ese es mi primer aviso y ahí ya yo me empiezo a A calibrar, por bajar. decir así. Claro, a bajar mis niveles de estrés. Pero antes yo no sabía, no tenía las herramientas, no sabía cómo, entonces me dio un ataque de pánico. Quiero dejarlo muy Oh, claro en este podcast. Yo solo he sufrido un puro ataque de pánico en toda mi vida. No muchos, sino uno solo. Y ahí fue cuando yo dije, esto, algo me está pasando, algo le está pasando a mi cuerpo, esto no es normal, y me sugirieron que debería ir a terapia para bajar mis niveles de estrés. Y ahí comencé con una terapia que fue muy enriquecedora. Tuve la suerte de encontrar una muy buena terapeuta, psicóloga, mejor dicho, terapeuta, psicóloga, que me la recomendó mi amigo Rodrigo,
porque también fue la psicóloga de él y te juro que fue una experiencia muy, muy buena. De hecho, si tuviera que volver a terapia, volvería a ojos cerrados con ella. Me gusta Sí, mucho esta psicóloga, sí, y me ayudó bastante a encontrar como mis gatillantes de estrés, a entenderme un poquito más, a darme cuenta que muchas cosas en su momento no me estaban sumando, sino que me estaban restando en la vida y eso también provocó que yo hiciera como una limpieza un con la gente detox. que, claro, pero con la gente que yo me rodeaba también en ese entonces. Mm, Entonces ahí yo empecé a darme cuenta de varias cosas que hay que normalizar, de repente sacar gente de tu vida mm. para entender que tú tienes que estar bien, que a lo mejor esa gente que está contigo no te hace bien. Entonces lo mejor es sacarla de tu vida. Hay que normalizar eso. Bueno, yo lo aprendí en el 2023. Ese fue como el año donde yo tomé terapia, me gustó mucho, me sirvió. No digo que de ahí entonces yo estuve súper bien y no, no, es un proceso que tú vas Sí. viviendo, pero la terapia te ayuda. Sí tuve ataques de angustia, a veces, muy poquitos tuve, no recuerdo cuántos, pero no deben haber sido más de 3. Y el tema Tú, de... ¿Mm? no te iba a preguntar, ¿tú cómo sabes cuándo es un ataque de angustia versus de pánico? ¿Cuál es la diferencia? Porque a mí me cuesta El, diferenciar. ya, mira, el ataque de pánico muchos lo confunden con un ataque al corazón, porque a ti te Ya. empieza como a doler el pecho, pero el pecho no te duele acá al medio, porque el corazón está acá, no está acá. Mm, Todos creen que el corazón está acá. Bueno, a ti te empieza a doler acá y te empieza a doler el mm, brazo, así como una sensación como que se te duerme el brazo y se te empieza como a acelerar el corazón y te empieza, a mí me pasó que me hormigueaba la cara y el cuerpo. Y siempre he tenido desde chica esa cosa de calibrarme, de respirar profundo, mm. inhalar y exhalar. Y de verdad tú crees y tu mente automáticamente se pone en modo sobrevivencia y empieza a pensar, me voy a morir, me voy a morir, me voy a morir Mm, sola, nadie me va a ayudar. Eso es lo que tú piensas. Y más mm. encima yo me acuerdo que cuando me dio estaba en el metro tren. Ah, chuta. Y era, todavía estábamos en pandemia porque estábamos todos con mascarilla por lo menos en el transporte público, y estaban todos como en su onda y yo por dentro mirando a la gente diciendo me voy a morir y nadie me va a ayudar y yo voy a quedar tirada ahí en el suelo y nadie me va a ayudar. Y eso era lo que yo en mi mente pensaba. Pensaba. Sí, fue Mm, súper heavy eso porque para mí era mi primer ataque de pánico, yo jamás había sufrido uno y fue acuático, de verdad yo sentía que me iba a morir. Es una sensación muy, muy mala, no la recomiendo. En cambio, el ataque de angustia es una sensación acá de angustia, porque la misma palabra lo dice, al extremo que tú te pones a llorar de una manera descontrolada, como que incluso te ahogas un poco porque lloras como la chilindrina, lloras y mm, lloras y lloras y, y te ahogas y eso es un ataque de angustia, que algo te lo puede haber mm. gatillado o alguna cosa, entonces te genera ese ataque de angustia. Ya, Esa entonces es esa es la diferencia. ya el ataque de angustia es como que tú eres consciente que algo te gatilló eso y lloras Ujú. y como que estás desesperado. Y el de pánico es a veces sin ninguna razón aparente y es más físico, es como que sientes que es un ataque. Claro. Ya, ya ahora entendí. Entre físico y mental, porque tu mente Claro. entiende que todas estas dolencias que estás viviendo es un Mm, ataque al corazón y te vas a morir. Hay gente que le claro. da muy fuerte el dolor en el pecho, yo he escuchado, porque a mí me dio de esa manera, pero otras personas que me han conversado, de verdad que llegan hasta el servicio de urgencia pensando que es un ataque al corazón, porque Mm, es muy parecido, entre comillas, pero no es igual. Porque después los enfermeras, los doctores te dicen, no, el ataque al corazón da de esta manera, pero se tiende a confundir por ciertos patrones como el dolor del brazo o la molestia en el brazo, y yo creo que eso te en el asusta izquierdo. más. Te asusta Sí, más todavía. por eso entras en Mm, pánico, la adrenalina sube, tu corazón se acelera y de verdad empiezas a entrar en ese pánico, por eso se llama ataque de pánico, en ese pánico que te vas a morir. mm. Porque tu mente todo el rato está repitiéndote, me voy a morir, me voy a morir, nadie me va a ayudar. Y es Qué súper cuático y uno horrible. se ríe, pero Mm, es terrible. Sí. sí. No, yo me imagino que debe ser súper fuerte. Yo nunca he vivido ataques de pánico, pero creo que he estado cerca. Pero me imagino que debe ser un momento súper desesperante y mucha gente ha escuchado que queda como media traumatizada con eso. No sé si te Sí, pasó. te quedas como con esa secuela de que hay veces que yo
estoy en una mala postura y me empieza a molestar el brazo. Mm, Y yo así como, no me va a dar, no me va a dar, y casi como que tú empezás a pensar, pero después tratas de tranquilizarte, no sé, vas en tu mente a tu lugar lindo, piensas en cosas buenas y tratas de sacarte un poco el pensamiento de que te va a dar uno, ¿me ya. entiendes? Como por eso no sé si has visto en algunas películas, series, que cuando las personas van a darle un ataque, les cambian el chip, por ejemplo, toma, sujeta una botella helada. Dice, pero ¿por Hielo, qué? Si sí. me va a dar un ataque de pánico, ¿por qué me está pasando esto? Es como para sacarte de ese Mm, pensamiento de que te va a dar un ataque, que te vas a morir y no es así. Entonces, como, o también he leído mucho, en los últimos tiempos me han salido muchos los libros que he leído, que dicen así como nombra 5 cosas que estén en la habitación mm. Sí, también he mientras escuchado. respiras, ¿cachai? Entonces tú empiezas, y tu mente te saca de ahí de donde estás y empiezas a enfocarte en las otras cosas. O nómbrame 5 cosas azules, o no Cosas sé, que puedas colores, oler, que puedas claro. sentir. Sí. Ujú. Sí, esas son Sí. como técnicas para sacar a las personas de ese estado. O la otra más, ya cuando una persona ya está como entrando, Ujú. andar con una bolsita de papel, o sea, como Mm, de que son mm. flaquitas, Como que de hecho gag. en los aviones están esas bolsitas para vomitar supuestamente. Bueno, pero Ya. esa es como que tienes que inhalar y exhalar Ah, dentro de la bolsa y eso también dicen que te calibra mucho. Por eso yo cuando ya. me ocurre alguna cosa y necesito calmarme, incluso cuando tengo dolor de estómago y quiero vomitar, pero no quiero vomitar, yo respiro, inhalo, exhalo y eso me ayuda mucho a estabilizar un poco mi cuerpo. Sí, Son técnicas muy, muy buenas. la respiración es como la base de todo lo que nos ayuda a calmarnos y a regularnos, por lo que Claro, me doy cuenta. Oye, tú estabas sí. contándonos algo después de lo que pasó de tu ataque de pánico y que tuviste algunos de angustia antes de que yo te interrumpiera. Pero ibas a decir algo más, parece. Creo que ibas a decir algo. No, y lo otro son los ataques de ansiedad. Mm, Pero los ataques de ansiedad, después tú entiendes, porque tendemos a ponerle nombre a esto. Por ejemplo, cuando las personas andamos comiendo. Comemos, comemos, comemos y tenemos hambre y picamos por acá, y automáticamente decimos, ay, me dio ansiedad, me dio un ataque de sí. ansiedad. Pero en realidad la ansiedad en sí, cuando una persona tiene como ansiedad, es más potente que solo comer. La ansiedad tiene que ver con tus pensamientos, con una cosa mucho más profunda, el sobrepensar de manera negativa, pero después tú lo vas entendiendo cuando te metes como en el mundo de la salud mental y empiezas a averiguar y te das cuenta que en realidad lo que te dio fue un ataque de hambre nomás, que algo te lo gatilló, justamente puede haber sido un pensamiento y simplemente tú como que ese mal pensamiento lo compensas como comiendo. Mm, Y piensas que con eso calmas, es como un placebo, no sé, pero no está muy relacionado realmente con la ansiedad en sí, que es algo mucho más potente. ¿O has escuchado ese concepto cuando la gente dice, es que yo soy súper bipolar porque soy cambiante? sí, O sea, hubo una es un época que concepto, todos lo decían. sí, es como, yo soy súper bipolar y se tomaba un concepto como muy, muy a la ligera. Pero si nos Mm, vamos a lo que realmente es una persona con trastorno bipolar, es muy heavy. Es una cosa muy cuática que requiere medicación y terapia y todo mm. eso, pero uno se lo toma a la ligera así como, yo soy súper bipolar. Sí, pues como que también en la época que yo era adolescente, cuando uno ¿Ah? era emo, uno decía, tengo depresión, y solo tenías mucha tristeza, pero uno decía, no, es depresión, es Claro, sí, depresiva. Como sí, que uno exagera a veces esas cosas, pero es mucho más grave en la vida real, o sea, cuando una persona realmente lo está viviendo, sí es grave, no es como llegar y decir y después se te pasa, sino que es algo que requiere terapia, medicamentos, como tú dijiste, no es tan a claro, la ligera. sí, Sí. totalmente. Y después de que empezaste a tomar terapia, ¿tú sentiste que sí bajó todo eso? La angustia, Sí, cuando sacaste gente de tu vida. sí, empecé a equilibrar un poco mi vida, empecé a hacer como actividades que me ayudaran a salir de ese estrés, porque
hasta el día de hoy tiendo a ser una persona que me estreso muy rápido. Mm, Y primero me palpita el ojo y luego aparecen los derrames de ojo. Es como, mm, siempre son como mis dos gatillantes. A veces solo llego hasta la palpitación nomás. El derrame del ojo es esporádico, es como que de repente aparece y de repente no, es cosa de suerte. Pero me sirvió mucho la terapia a entenderme, a ya saber qué tengo que hacer. A mí me ayudó mucho la actividad física, que siempre me ha gustado mucho hacer actividad física, ya sea cualquier tipo de deporte, e incluso bailar simplemente. Mi motor que me funciona mucho también es la música. Siempre estoy escuchando música. Si mm. no escucho es porque algo me está pasando. Sí. Porque sí, es como, no sé, si yo estoy mal o me siento mal, lo más probable es que no me escuches escuchando música. O sea, como que no Mm. estás, Mayo, estás en silencio, no estás escuchando música. ¿Qué sucede? ¿Te pasa algo? Es porque no, siempre estoy escuchando Mm. música. Me gusta, es como el que me mueve, es mi motor. Y Y esa cosa música ayuda. new metal, me imagino. De todo un poco, en realidad Ay, depende, ya. depende del estado de ánimo. Pero por lo general el new metal, Mm. Lana del Rey, The Weeknd, como que eso últimamente son como mis artistas que más me tiran, pero hay veces que uno igual necesita escuchar cosas que te muevan más, pues. Por ejemplo, eh, Reggaetón. música. Claro, pero no iba a decir el reggaetón precisamente porque hace rato que no escucho reggaetón, a lo más escucho uno que otro tema de Daddy Yankee, pero es la otra tipo de música que no sé cómo se llama. No ¿Trap? es pop, Ah, es que es como la onda no de es pop. Rihanna, Britney Spears, Ah, como de esa ya, onda. ya. Como Es como, anglosajón, pop, pero claro, una cosa así. R no sé cuánto. Tiene un nombre. R&B puede ser o no, como R&B, Algo, algo así. algo así, creo que sí, Mm, sí. Pero sí, ya, entiendo tu gusto. Sí, sí. tenemos hasta nuestra playlist Jam, ¿no? ¿Cómo se llama? Es otra, de Eh, fusión de Spotify. fusión, sí, sí, nos Y hicimos teníamos una muchas playlist en fusión. común. Sí, sí, harta. Bueno, y ahí he Oh, estado metiendo también. ¿escuchaste? Estás crujiente, amiga. Ay, sí, y ahora sí. Siempre crujiente, nunca incrujiente. No te decía de que igual también ayuda un poco como que te recomienden nueva música, pero ya aquí nos estamos yendo por otro lado de la música y eso. Porque no sé, Taylor ha estado como más en mis playlists, no sé por qué. Taylor Swift. ¿Por qué será? No sé. Ujú, ¿Un sí, proyecto? quizás, no lo sé. Pero bueno, para finalizar con mi experiencia con la terapia, a mí me sirvió mucho y siento que si sintiera la necesidad de volver a terapia, claramente lo haría. Así ya cuando uno siente que ya es hora cuando tú sientes que tienes que dar ese paso, hazlo porque de verdad ayuda mucho. Pero cuando tú estás dispuesto a tomarla, no porque alguien te dice, amiga, amigo, tienes que tomar terapia, no, eso no sirve. Tiene que salir de ti el ir y decir, necesito un psicólogo, necesito un psiquiatra, necesito que alguien me vea. Ese es el primer paso. Sí, Y estoy nadie de te va a acuerdo. juzgar, nadie te va a juzgar porque hoy en día es muy normal necesitar terapia. Es muy normal y aún así mucha gente no, como que se rehúsa a ir a terapia, Sí, pero creo que cada uno va cuando ya siente que no puede más. Aunque hay gente que exacto. decide hacer otras cosas en lugar de tomar terapia, hay gente que recurre a excesos, adicciones quizás o a otras prácticas, pero sí siento que, y cualquier tipo de terapia, pero eso vamos a hablar más adelante, al final Ujú, cualquier tipo de terapia sirve, no tiene por qué ser la tradicional. claro, Y bueno, esto está muy unido con mi historia de la terapia, el tema ya. de que te digan que tienes que ir a terapia y tú no querer ir, porque yo fui esa persona en el pasado. Esta era lo Mm, que me daba como no sabía si contarlo, porque igual es personal, pero siento que ya pasó tanto tiempo que creo que es hora de decirlo. Quizás pueda ayudar a otras personas. Si puedo ayudar a otras personas con mi testimonio, mi testimonio, como que fuera una sobreviviente. No, pero si puedo eres una ayudar a, sobreviviente. bueno, sí, un poco. Ajá, Si puedo ayudar a otras personas, igual
igual lo voy a hacer. Ujú. Bueno, yo cuando estaba en mi época adolescente, mis 13 años aproximadamente, empecé, yo creo que fue el tema de las hormonas, pero empecé a Ya. tener muchos cambios bruscos de mis emociones, como que si algo me daba pena, me daba mucha pena, si algo me enojaba Mm, mucho, y yo empecé en mi época emo, entonces yo era muy, muy emo depresiva, que en realidad yo no sabía si estaba depresiva, yo creo que simplemente tenía muchas emociones acumuladas, mm, y y claro, me empecé a aislar un poco, de repente cuando me daba mis bajones muy fuertes, yo era de las que me acostaba en la mesa del escritorio del colegio, en la ya. mesa donde uno hacía las tareas, y estaba así como apoyada y como muy emo, todos decían, uy, ya se puso emo la Sofía, ya la emo. No sé, me pasaba algo muy triste, terminaba con algún chico, alguna cosa, y yo me ponía en un rincón en la sala y me caían las lágrimas. Emo, toda emo, me maquillaba los ojos medio emo, me vestía toda de negro. ¡Uy, qué conveniente! Me ponía la chasquilla así, bueno, no, ahora no la puedo hacer, pero era como así hacia el lado. Claro. Y también empecé a tener conductas que empezaron a preocupar a mis papás, que ya eran un poquito más serias, que no voy a entrar en detalles, pero sí eran como mucho más serias. Así que llegó un Ujú. punto en el que mi mamá eh, un día fue a buscarme al colegio y me dijo, me fue a buscar sin avisarme, de hecho. Yo estaba haciendo una prueba, estaba en clase haciendo una prueba y de repente me toca la puerta de la sala y entra la inspectora y nos dice, ¿vienen a buscar a Sofía? Y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Yo nunca me iban a buscar mis papás al colegio como en horas que no debían ser. Yo estaba desde que entrábamos hasta que salíamos, yo nunca me iba, a menos que tuviera como que ir al dentista, pero era muy, muy, muy rara la vez que pasaba eso. Y, ¿cómo se llama? Y yo salgo y mi mamá me dice, te voy a llevar a un lugar que te va a encantar. Y yo digo, ¿qué lugar es ese? Y yo digo, ¿pero qué lugar? No, es que no te puedo decir, pero te va a encantar. Yo tenía 13 años acá. Y llegamos como a un centro médico, a mí el centro médico de toda la vida, donde yo siempre fui. Yo dije, qué raro, pues si yo no tengo que ir al doctor ahora. Y subimos la escalera, todo, llegamos al donde están las secretarias. Ya. Y mi mamá dice, no, vengo, Sofía viene a su hora. Y la secretaria empieza como a revisar así un cuaderno y dice, hoy lo lamentamos mucho, la psicóloga no pudo venir hoy día a atender. Y yo ahí quedé como, ¿la psicóloga? ¿Qué? ¿Qué? Y de ahí como que yo me hice la lesa así y después mi mamá dijo, ah, ya entonces lo cambiamos para, no sé, la otra semana. Ya. Y ahí le dije a mi mamá como, ¿por qué la psicóloga? Y me dijo, sí, Sofía, porque yo vine a hablar con una psicóloga de tu situación y me cayó muy bien y quiero que la conozcas. Y yo, pero mamá, ¿qué onda? ¿Por qué no me avisaste de esto? Me dijo, no, es que ella te va a ayudar y la cuestión. Ya, yo no quería ir, yo me rehusaba a ir, pero al final lo acepté como ya casi que Mm, ya tengo que aceptarlo, soy una niña. Y a la semana siguiente mi mamá me fue a buscar al colegio de nuevo. Yo estaba en una prueba, entonces tuve que... Ah, no, ese día estaba en una prueba, la anterior no. Y la profesora dijo, ya terminas la prueba y te vas. Yo terminé la prueba, bajo, veo a la o sea, a la portera y le digo, ¿mi mamá dónde está? Porque no la encontraba. Y no, tu mamá se fue. Y yo como, pero ¿cómo si me vino a buscar? Me dijo, no sé, se fue, salió de aquí y se fue. Y yo como, ah, bueno, entonces me devolví a la sala. Todos quedaron como, ¿qué onda? ¿No te habías ido? Y yo, no, es que mi mamá no sé. Y de ahí mi mamá me empezó a llamar como loca en el recreo, Sofía, ¿por qué no bajaste? Te estaba esperando. Y yo como, pero mamá, ¿dónde te fuiste? No, me fui al, ¿cómo se llama? Al estacionamiento a esperarte. Y a la cosa es que no fui nunca a la psicóloga, nunca fui a esa psicóloga En ese periodo. en ese periodo y nunca Ya. volví, nunca mi mamá volvió a tocar el tema de que yo tenía que ir al psicólogo. Ok. Pasaron los años y yo seguí mi vida normal, igual empecé a madurar Mm, un poco, entonces ya no era emo ni nada de eso, pero sí me pasó que empecé como a comerme mis emociones, para decirlo de alguna manera suave. ya. Empecé a subir mucho de peso, mi acné empeoró, pero fue porque yo ya me estaba aguantando mucho las cosas, ya ni siquiera las hablaba con mis amigas.
Y empezaron a pasar los años y los años y las cosas se empezaron a acumular, 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 hasta que a los 26 por ahí, ya llegué a un tope, como que ya no di más. Todo explotó en mí y por muchas cosas que estaban pasando en ese momento en mi vida. Y ahí fue que ¿Ya? yo decidí tomar terapia. Que yo quería hacerlo hace Ah, mucho tiempo. Yo creo que incluso desde ujú. los 13 que yo pensaba que tenía que tomar, pero nunca me atreví a hacerlo, hasta que ya era grande. Y entonces ahí fue cuando tomé por primera vez terapia, que yo busqué a la psicóloga, yo agendé la hora, yo pagué todo, y empecé a tomar terapia y debo decir que me ayudó un poquito, pero en ese momento siento que me faltaba un poco más. Siento que tal vez no era la terapia correcta. Y después lo dejé, creo que fui como a 7 sesiones, pero sí cambió mi perspectiva en relación a terapia. Cambió mucho, porque a mí me daba mucho miedo. Yo pensé que uno llegaba y te juzgaban al tiro los psicólogos, porque había escuchado eso de otras personas que les Oh, había pasado. Pero en mi caso no. De hecho, la psicóloga era más joven que yo, era como súper simpática, súper amistosa. Nos reíamos mientras hablábamos. Y por primera vez pude como contar todo lo que sentía sin miedo a que me juzgaran y eso sí me ayudó mucho. Así que, y de ahí en adelante volví a tomar terapia, distintos tipos de terapia, así que ujú. de eso podemos hablar más adelante en el capítulo, pero sí creo que es el momento cuando uno siente que tiene que hacerlo y cuando derribas como esos miedos de me van a juzgar, van a decir que estoy loca, van a pensar que, no sé, que quizás estoy rayada y la verdad es que no. De hecho, mi psicóloga en ese momento y posteriormente otras psicólogas con las que he tenido terapia, siempre dicen como, no, Sofía, eres muy normal. Y yo toda mi vida pensando que estaba loca. Así que esa es mi experiencia por lo menos. Pero, ¿sabes qué? Siento que lo que dijiste tú era muy normal antes, cuando tú decías como, necesito ir al psicólogo y era como, ¿estás loca? ¿Te pasa algo? Es como, no Mm, sé, esa tendencia de que ir al psicólogo era porque estabas muy mal, o no, no sí, sé, pero no, para nada. Hoy en día es muy normal, exacto. por cualquier situación que uno sienta que necesita expresarse, hay que ir al Mm, psicólogo y yo lo encuentro maravilloso hacer eso. sí, yo Y creo lo que que... dijiste tú también me pasó que ¿Cuál? eso de la, ¿cómo se llama? No, de la experiencia que te dicen los demás, es que yo fui a un psicólogo y no me gustó, es que yo fui Mm, acá y no me gustó, es que me juzgaban, es que no me escuchaban. Y uno va con ese temor de que chuta, a lo mejor a mí también esta psicóloga no me va a gustar y me va a mirar raro y me va a decir, oye, tú estás súper jodida, o no sé, te va a decir alguna cosa así como rara. Pero después te das cuenta que todas las experiencias son diferentes en cada persona y ujú, también uno aprende que, por suerte, a mí no me pasó, pero he escuchado a otras personas de que uno aprende de que si no te gusta un psicólogo o una psicóloga, estás en todo tu derecho de cambiarte, mm, de ir probando hasta que tú conectes con con el que tienes y decir, ah, ya, esta es la persona que me gusta cómo me trata, me gusta lo que me dice, me siento cómoda hablando con esta persona. Entonces, mm. también hay que normalizar un poco de buscar el que te acomoda a ti. Sí, pues, porque como hay tantos tipos de terapia, Ujú. eh, uno de repente piensa que ir al psicólogo es como ir y sentarte a hablar con una persona y listo, y no. Hay No, no. muchos formatos, muchas corrientes, creo que le llaman, de psicología, entonces sí, uno tiene que encontrar lo que a uno le funcione. Claro. Porque de hecho, no sé si el tipo de terapia que tú tomaste, eh, ¿te sabes el nombre que era? O sea, si era de un enfoque en particular. No, la verdad es que no. Como me la ¿No te acuerdas? recomendaron, para mí era psicóloga. Entonces era Ah, como, ya, ok, solo eso. voy. Claro, pero ella debe tener una especialidad, obviamente, pero no, nunca me fijé en eso. Pero lo que te iba a preguntar también en base a como lo mismo, cuando tú fuiste por primera vez a terapia, ¿te hicieron algún test? Me hicieron preguntas. Las 2 veces que he tomado como terapia tradicional, me han hecho ¿Ya? preguntas, así como, pero generales. Pero test nunca me han hecho. No sé, siempre he tenido la idea que los test los hacen cuando
tú pides como si te pueden diagnosticar de algo, como de depresión, de no, ansiedad creo que no, pero autismo también sé que te hacen varias preguntas y es Ya. como más complejo. ¿A ti sí? ¿Te hicieron test? Sí, yo, como te digo, la vez que tomé terapia ya de más grande, me hicieron el de los colores, Mm. que a medida que va pasando la carpeta vas eligiendo un color, entonces la psicóloga anotaba, y yo como que igual uno se pone nervioso y dice, ¿estaré haciéndolo bien? ¿Estaré haciéndolo mal? ¿Estaré eligiendo bien o no? Y después ya al final, en base a los números, porque finalmente los colores tienen unos números, ella ahí me analizó y me leyó y yo quedé así. ¿Cómo What? supo? ¿Ah? ¿Cómo supo? ¿Ah? Porque te lee tú, porque es algo psicológico que tiene que ver con tu mente y ahí te dice todo. Te dice, mira, tú eres una persona así, 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 y tú quedas así. Quiero que me hagan eso, ese test, lo necesito. Sí. Tuve suerte en ese sentido porque obviamente en algunos centros terapéuticos tienen que partir como haciéndote algún tipo de test para ver qué enfoque toma, para qué lado ir contigo. A mí me pasó eso y me funcionó. Ahora, si hiciera Ya. el de los colores, no sé si seguiría saliendo lo mismo. Espero que no. No, yo creo que no, porque yo creo que depende del momento. Pues en ese momento quizás tú estabas viviendo ciertas cosas que te hacían escoger esos colores y Ujú. ahora vives otras cosas y tu personalidad yo creo que igual ha cambiado un poco, ¿no? Puede ser Sí, desde sí, esa yo época. digo que sí. Uno generalmente no nota los cambios, uno siempre dice, no, yo sigo siendo igual. No, yo no he cambiado nada, pero después te das cuenta que sí has cambiado mucho. Como que después te haces una autorreflexión de ti misma y dices, "Sí, ya no soy esa chica de tantos años, no Ya no soy la soy esa misma". inocente, esa chica inocente. También, también. Sí, no, a mí no me hicieron ningún test, pero ¿sabes qué? Puede ser el tipo de enfoque, porque yo las dos veces Mm. que he tenido terapia tradicional han sido con enfoque conductual, algo así, conductista, conductual, no me acuerdo cómo se llama. ¿Ya? Sí, sí. Cognitivo-conductual, esa. Y Ah, ya, esa, ok. por lo que yo entiendo, se enfoca más en como tu presente y en darte herramientas para que avances en el futuro, pero no se fija mucho en lo de atrás. Por ejemplo, que son como los enfoques más de Freud, por ejemplo, o Ujú. como más... Ay, no, no sé cuál es otro. También hay otro enfoque que es el sistémico, pero ya me estoy yendo para otro lado ahora. Pero, pero creo que por eso no, nunca me han evaluado como mucho mi pasado, como tal vez mis vínculos y esas cosas, sino como que se enfoca más en el presente y en lo que estoy haciendo ahora, como en lograr metas, en ir avanzando. Claro, Puede ser eso igual. puede ser, sí. Sí, bueno, no sé si quieres comentarnos algo de alguna experiencia que conozcas de otras personas quizás en terapia. Eh, Hoy conozco a hartas personas que han tomado terapia, muy similar a lo mío, otras un poco más fuertes. Pero también me sentiría extraña comentando porque yo no les pregunté, ¿puedo conversar sobre sus Ah, claro. experiencias? Claro. Quizás más que, Pero más sí, como algo general, general. sé que les funcionó mucho la terapia. A las personas que conozco que tomaron terapia eh, en diferentes cosas, no lo mismo que yo, Mm, y estas personas que conozco tampoco son diferentes cosas, les sirvió harto, les mm, sirvió bastante. Y yo creo que si les preguntara así como, ¿volverían a tomar las terapias si sintieran que lo necesitaran? Yo estoy segura que me dirían sí, sí, la sí, terapia funciona. ya, Pero eso es también bueno. conozco personas que no les gusta la terapia, que lo intentaron y siempre criticaban, es que no me gusta porque no me dicen lo que quiero escuchar. Sí, Ya. o no me dicen nada, solo me escucha y yo quiero que me diga algo, no sé, cosas Mm, así. Entonces, cuando tú conoces personas así, dices, no, esa persona no sirve para la terapia, todavía no está preparada para sanar o mm. para querer sanar en base a la terapia. Ojo, en base a la terapia. Siento que es muy importante eso que estás diciendo, que uno no siempre está listo para sanar. A veces uno Sí. quiere, pero no está listo. Porque yo siento que Ujú. la terapia es mejor cuando tú estás como all in, como que estás muy, Sí. como que inviertes mucho de ti para que la terapia Ujú. funcione. Porque es distinto llegar, sentarte
y decirle a la psicóloga como, no, estoy enojado porque en el trabajo me pasa esto y todos son unos estúpidos y no sé qué, bla, 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 y Sí. como que empuja, ya dices todo lo que tienes que decir y después ya, chao. Y no me ayudó nada la terapia. Distinto es si tú vas y te sientes y dices, pucha, igual en el trabajo lo estaba pasando súper mal, no sé cómo manejar esto. ¿Tienes alguna herramienta que yo pueda utilizar, algo que yo pueda hacer? Y la psicóloga te da un tip y tú, ok, lo voy a hacer. Y durante la semana lo empiezas a hacer. Llegas a la siguiente sesión. Hice lo que me dijo, me pasó esto. Mm, ¿Cachai? Es como distinto cómo cada uno lo enfrenta. Y en ese sentido tienes mucha razón, de que al final a veces uno no está listo para sanar, y a veces sí estás listo para claro. sanar, y ahí es cuando más funciona. Es Eh, sí, la preposición, ¿se dice? Como la predisposición. disposición que uno coloca, Sí. predisposición que uno coloca como Mm. para poder sanar. Pero si tú no estás alineado con eso, no te va a servir de nada la terapia. O si tú llevas a una persona así como, no, es que como lo que estaban haciendo tus papás al principio. Mm. O sea, tú no Sí, te habías cuestionado si lo necesitabas o no, pero ellos dijeron, sí, tú necesitas terapia y te llevaron casi que obligada. Entonces, por suerte no tomaste terapia. Yo digo por suerte porque a lo mejor en ese momento no te hubiera servido. puede Porque tú ser. no estabas preparada para la terapia, no era algo que salió de ti y decir, sí, ¿saben qué, padres? Necesito terapia. Necesito terapiarme. No, Claro. y aparte que en esa época, y yo te estoy hablando de, yo tenía 13, entonces fue como en el 2008, 2009, por ahí, 2009. Ujú, Y en esa época ir a terapia era como muy tabú todavía. Entonces claro, cuando yo me dije, chuta, me están llevando porque estoy loca también. ujú, Entonces, igual tiene mucho que ver con eso, pues el entorno. A veces el mismo mm, entorno te da a entender que la terapia es mala y quizás mucha gente tiene ese concepto erróneo porque sus papás nunca apoyaron la terapia, sus hermanos, sus amigos, entonces todo su entorno critica la terapia, obviamente que ellos también lo van a hacer. claro, Es como, es como, no sé, como que pongas una manzana podrida, empieza a pudrir todo pues, al final. sí, sí, definitivamente. Entonces, sí. En mi caso, la gente que he conocido me pasó lo mismo que a ti. Lo Mm, mismo, como que hay gente que sí me ha dicho que le ha servido mucho la terapia que han tomado, que han probado distintos tipos, distintos enfoques con distintos psicólogos. De repente a alguno no les funcionó, entonces se cambiaron a otro que sí les funcionó, que ya, sí se adaptó a sus necesidades. Pero ujú, también he escuchado gente que me ha dicho cosas parecidas a ti, pero como en el sentido de, ay, ¿para qué si voy a puro llorar y a que me escuchen quejarme? Y nada más, no me ayuda en nada. claro. O el psicólogo o el psiquiatra lo único que hace es sentarse, me mira, me pasa unos pañuelos y listo. Entonces, claro, pues en ese caso igual fome ir a una terapia donde no te dicen nada y te Mm, prescriben medicamentos y nada más, ¿cachai? No sé en tu caso si tú tomaste medicamentos, pero yo como que siempre he sido más de la onda natural, naturista. Entonces yo ujú. siempre he pensado como, no quiero pedir medicamentos o irme como por ese lado hasta que no haya agotado todas mis opciones holísticas. Holísticas, no sé si esa es la palabra. Claro, O mis opciones como más naturales. No sé si te pasó naturista, lo mismo. holística, no, pero está bien. Sí. No, no me pasó porque como yo, a ver, están los psicólogos y están los psiquiatras. Y los Sí. psiquiatras son los únicos que te pueden medicar. Mm, sí. Y yo solo pasé por psicólogo. Ah, ya. Igual Entonces que yo. mi psicóloga no, nunca me recetó nada. Pero cuando yo estaba en terapia, estaba en conjunto con un neurólogo por mis migrañas, porque también soy migrañosa, entonces Mm, sí tomé de medicación, tomo medicación de hecho, pero por el tema de mis migrañas, que ya. también me sirven para el estrés y me sirven para otras cosas. Entonces esa es la única pastilla que he mantenido como en el tiempo, pero también me gustan mucho las cosas naturales, como no sé, las flores de Bach o estos rolones naturales con esencias naturales que últimamente he estado ocupando y que sirven bastante. Las agüitas de hierba también, Agüita que de sirven melisa. claro, la agüita de melisa para dormir tranquila y cosas así. También soy como súper pro naturista, me gusta como Mm, esa onda. Y contra menos medicamentos, mejor en realidad. Porque ya. también pasa el otro lado, por mucho que uno crea en la terapia, por mucho que uno haga terapia, no soy muy partidaria de la medicación en la terapia. Mm,
a mí no me gusta porque también he visto personas que han tomado medicación en la terapia y parecen más depresivas de lo que ya estaban. ¿En serio? Sí, sí, por eso, entonces uno ahí se Mm, crea el concepto de no quiero ir al psiquiatra porque si no me va a dar pastillas y voy a andar así como zombie. O voy a andar más dopada. triste, dopada, o más triste de lo que ya estoy, yo no sé. Como que sí, no sé cómo estará la cosa ahora, pero cuando Mm, era un tema tabú, yo me acuerdo haber visto muchas personas que iban al psiquiatra y de verdad que le daban pastillas y parecían zombies. mm, mm. Sí, no, no sé, no he visto mucho ese lado de la moneda, no he conocido a alguien que esté como muy empastillado quizás, pero sí me pasa lo mismo que a ti, que me he rehusado mucho a las pastillas en general en mi vida, Ujú. en todo ámbito, no solo en cosas psicológicas. De hecho, yo soy como la chica de la aspirina, tomo aspirina y ya, nada más, como la única pastilla que mi cuerpo tolera, ni siquiera el paracetamol lo tolero. Ah, bueno, toleré una que tú me recomendaste. Una que tenía, Ah, sí, ¿cómo se llamaba? se llama Eh, Dolider. Dolider, creo. Es Porque que igual en era el fondo como es la parecido. marca, pero trae Sí. paracetamol, eh, ácido salicílico y un porcentaje chiquito de cafeína. Entonces, esas tres Mm. cosas combinadas sirven mucho para los dolores de cabeza. Yo siempre recomiendo esa pastilla porque te juro que para mi migraña me hace milagros. Sí, es que yo igual soy migrañosa de repente. Cuando me dan ataques de Ujú. jaqueca, yo termino con náuseas, con mucho dolor. Una vez terminé como con, no sé si fue Mm, ansiedad o no, pero me empezó a latir mucho el corazón y yo dije, me tengo que ir al hospital. Y al final dormí y con eso se me fue pasando, pero me duró hasta el día siguiente. Entonces sí he tenido episodios muy fuertes de migrañas que ya. se generan cuando hay muchos estímulos, por lo menos en mi caso. Cuando hay muchos estímulos Mm. como música muy fuerte, muchas luces, como tener que interactuar mucho con gente, de repente como que sí me pasa eso. Pero sí soy como tú, como que me gustan las cosas más naturales y evitar a toda costa como llegar a depender de una pastilla porque no quiero, no digo que esté mal, yo siento que hay mucha gente que sí le puede funcionar y conozco gente que le funciona. Apenas empiezan a tomar pastillas, su humor se va para arriba, se le pasan todos los Claro, episodios depresivos y como que se ven como que fueran otra persona. Pero yo no quiero recurrir a eso. Me gustaría nunca hacerlo, pero si tengo que recurrir, en algún momento lo haré, pero no quiero hacerlo así. Así por que por ahora eso no. opto con, sí, por eso opto como a todo lo más natural posible. También me compré Ujú. un spray, me lo compré contigo, de hecho, en Bath and Body Works, así se llama, Ah, ¿cierto? ¿verdad? Sí. Y que es como con olor, mira, se supone que es un olor como para relajarte, yo le siento olor a perfume de hombre, pero sí es rico el olor, es como un poquito Ujú, mentolado, como fresquito, entonces a veces me lo ujú. pongo acá o en mi almohada antes de dormir, sí, igual me ayuda. Em, Pero ya, ahora nos vamos a mover a otro tema, que son los Ujú. tipos de terapia que conocemos quizás, o los que podemos recomendar quizás que cada una ha tomado, porque yo no solo he tomado terapia tradicional. En tu caso, ¿has tomado solo tradicional o has hecho otro tipo de cosas que son como terapéuticas, son terapia, pero distinto? En algún momento me recomendaron la meditación, lo intenté, pero me di cuenta que yo sola no puedo meditar. Tengo que Ya. tener una meditación guiada. De hecho, Rodrigo recuerdo que me hizo como 2 meditaciones y ahí es la única manera que me puedo concentrar, porque te juro que yo no puedo estar quieta cerrando los ojos. No, no puedo, no. Lo sé. Por eso a mí el yoga no me funciona, ponte tú. A mí el yoga no. Yo sé que hay diferentes tipos de yoga, yo lo sé, pero yo hablo del yoga tradicional, es donde tienes que moverte despacio. No sirvo, no sirvo. Yo soy del cardio, de A la mí cosa pónganme a ya más. bailar, pónganme a Claro, levantar pesas, dices tú. zumba, cardio, aerobox, boxeo, todas esas disciplinas vamos, y me relajan y me Mm. sirven. Y ojalá con New Metal o rock haciendo eso, porque como que me prende más. Y eso me deja después así como con una sensación de, como satisfacción.
No sé, es como agradable Mm, esa sensación que podéis quedar muy palacada con los músculos, pero de verdad que quedas como muy, como contenta, así como relajado. la endorfina ahí por los cielos. Esa es Mm, mi terapia alternativa que he tomado. Yo sé que eso yo no sé si es terapia, pero para mí me funciona mucho. yo Es creo que botar sí. como todo el estrés con cardio, cosas así potentes, cosas que te aceleren el corazón. Por eso uno dice cardio. Cualquier tipo Mm, de cardio, estimulación que te acelere, me sirve. Y ya otro tipo de terapias que me agrada mucho es conectar con la naturaleza. mm, ya. Eso a mí me relaja mucho, por ejemplo, ir a no sé, un parque y sentarte un rato y admirar los árboles. No sé, eso ya para mí es terapia. Y el otro que reconecté mucho por un año fue las playas. La Mm, playa también, yo nunca fui chica de playa, los que me conocen desde hace años saben que yo nunca fui de playa, menos el mar, no era una cuestión así, pero aprendí a conectar con eso, aprendí a ya. conectar con solo sentarte y admirar el mar y escuchar las olas y sentir la brisa marina, eso como que también me genera una sensación como de calma, me gusta mucho. Además de la lectura, obviamente. Obvio, la lectura Obvio. siempre apoyando. Obvio que sí, la Y la lectura también es escritura. bonita. La La escritura escritura hoy igual. en día sí, algo que estoy aprendiendo a A manejar manejar. de Sí. a poco. Sí, se Te estás vienen cosas. volviendo una de las mías. Claro, Eh, próximamente. Me gusta tu terapia. Siento que todo eso combinado ¿Mm? reemplaza de alguna forma la terapia tradicional. Incluso puede ser más efectiva a veces que la terapia tradicional. Porque tú ya viviste un proceso de terapia. A eso voy Claro. igual, que de repente si tú no has pasado por el proceso de terapia y no sabes qué herramientas te sirven, quizás sí es necesario un poco eso, pero ahora que Ujú. tú ya pasaste por eso, te dieron de alta y te conoces y sabes cómo autorregularte y sabes qué cosas te calman, siento que está súper bien. Es una súper buena forma de, como de terapiarse, de Sí, subir el ánimo, de sentirse mejor con uno mismo, de sanar cosas igual. En esa misma línea, yo, bueno, conozco distintos tipos de terapia, no soy tan conocedora de la sistémica, que es como que uno se enfoca mucho en como tu entorno, tu familia, tus mm, amistades. La que yo tomo, que es la cognitivo-conductual, que no es mi favorita, de hecho me gustaría mucho encontrar en el futuro tal vez tener terapia con otro enfoque. Conozco una chica que toma terapia, no sé si todavía la toma, pero le sirvió mucho, que era como narrativa, algo así como media actuada, como dramática creo que se llama, que es como que ella ya, va actuando lo que le pasó en su vida, como los conflictos y como que ella es un personaje y las otras personas de su vida wow. son otros personajes y todo tiene como un inicio, un desarrollo, un final y como que así se lo va contando a la psicóloga y la psicóloga Qué igual como que entrete. interviene. Lo encuentro súper entretenido y de hecho Sí, me ha llamado la atención. Y hay otro que me encantaría probar que es como tipo arte terapia, que lo he escuchado mucho, que es la psicóloga, como que está al frente tuyo, es como una terapia normal, pero tú ya. tienes como papeles y lápices y mientras vas hablando puedes ir dibujando y como que eso igual apoya porque es como parte de lo que estás hablando en la terapia. Entonces la terapeuta puede ver y analizar las cosas que estuviste dibujando, pintando. Entonces encuentro que es súper entretenido eso igual, como que mezcla lo tradicional con lo artístico. Claro. Pero en mi caso, como tú, aparte de la terapia tradicional, yo sí me gusta el yoga y sí me gusta la meditación. Pero hace mucho que no medito, la verdad. Pero el Ya, yoga sí, se hizo parte de mi vida desde el 2017. Entonces, y claro, está el yoga que es muy lento, que es cuando tú estás como muy cansada, agotada, no tienes energía, pero también está el yoga que es como más enérgico. Hay otro que es hot, que es como con mucho calor en una habitación muy acalorada, como con 40 grados, y tú sudas mucho. Yo no sé cómo lo hacen esas personas, porque la rutina igual es bien cansadora, porque es un yoga mm, mucho más activo y encima con calor. No sé, dicen los papeles de los yogis de estos que inventaron este tipo de yoga, creo que se llama ya. Bikram Yoga, que te sana de enfermedades. No sé si será tan así, pero eso dicen.
Y también está, bueno, otros tipos de yoga ya. No, no me voy a poner a hablar de eso. A mí lo otro que me sirve mucho es el tapping. No sé si alguna vez has intentado hacer eso. Es No cuando sé tú, qué es tapping. ya, mira, te voy a instruir. No, no te lo voy a decir como como de manera muy superficial, sí. ¿Mm? Pero es una técnica que tú vas diciendo cosas que tú sientes y como, por ejemplo, decir, en estos momentos no tengo dinero, pero me amo y me acepto a pesar de eso. Ya, esa es como un tipo de frase que se dice. O en estos ¿Ya? momentos me siento muy sola, pero aún así me amo y me respeto, una cosa así. Es como que tú dices lo malo que te está pasando, pero lo reviertes un poco diciendo que te aceptas a pesar de eso, pero tienes que Ya, decir todo esto tocando ciertos puntos. Entonces tú partes acá en la cabeza y ahí se te empieza a ya. activar y de hecho si lo haces, mira, hazlo. Como que se siente rico, se siente como relajante. Como acá en Pero, la mitad, como con las yemas de los ¿sí? dedos, Sí, eso tocas estoy así. haciendo. Después bajas acá, que es como arriba de la ceja. Ay, sí, he visto algo así. ¿Ya? Sí, después te vas para el lado, después como abajo, pero todo está diciendo, no Mm. importa que no tengo, en estos momentos no tengo dinero, pero me amo y me acepto como soy. No importa que en Ahí estos repites momentos no tenga todo, dinero, todo el rato sí, la todo el frase. rato la misma Ah, frase, después acá abajo, después acá. Esta parte a mí me encanta porque como que se siente muy relajante, como en la clavícula. en la clavícula. Y me quedo a veces harto rato ahí, como esta parte, como que, porque aquí es donde tú más sueltas, porque como que todas las emociones se quedan acá. Entonces tú llegas acá y como que sueltas más. Y de hecho aquí es cuando uno se pone a llorar a veces. Yo me he puesto a llorar haciendo esto. Y después bajas acá, debajo de la axila. Se supone que lo puedes hacer ¿Ya? en las dos o una. Y después vuelves con otra frase. No sé. Ay, yo no No sé. tengo trabajo, pero Soy, me quiero y me acepto como soy. Y soy así. sensible en la axila, me pondría a reír. No, pero es como abajito, es como aquí donde está el sostén. Como Ah, ahí. ya, ok. Ajá. Entonces, eso y vas repitiendo. Hay muchos videos en YouTube de gente que hace como, es guiado, pues. Entonces hay unos Ah, que son ya. para el dinero, para el amor, para distintas Mm, cosas. claro. Se supone que eso tú lo vas haciendo todos los días y como que vas soltando, soltando y te vas como Mm, liberando de esa carga. Entonces, como que puedes seguir adelante con tu vida de mejor forma. Y yo hubo un tiempo que mm, yo hice retos, así como mensuales, donde todo el mes estaba todos los días haciendo un video distinto. Entonces sí sirve mucho, wow. pero con precaución porque puedes desbloquear de repente traumas o cosas. Y lo último, que es la terapia somática. Esta la conocí Ah, ya. de parte de mi queridísima amiga Karina, que nunca la había nombrado, creo que en el podcast. He hablado de mis amigas, pero nunca la había nombrado. Ella me enseñó, me hizo terapia somática por un par de meses, creo que fue. Y créeme que fue muy, muy positivo. Yo creo que me iba muy relajada ahí, más relajada incluso que quizás con terapia tradicional, porque es Ya. como todo muy corporal. Entonces tú vas hablando, pero casi que hablas tú solo. El terapeuta te va haciendo preguntas como muy específicas, pero tú sueltas y Ujú. empiezas como a soltar y haciendo movimientos con el cuerpo. Y de repente encuentras como el movimiento que te relaja, que te regula. Entonces después en tu día a día, cuando de repente te sientes ansioso o algo, haces ese movimiento, no sé, mueves el cuerpo de cierta forma y te empiezas a relajar de a poco, como que te empiezas a autorregular. Esa terapia es Mm, súper... Yo la recomiendo mucho, me encantaría volver a hacerla en algún momento porque sí siento que me ayudó. Y el Reiki igual, aunque no es terapia, pero el Reiki igual lo he probado. No sé si alguna vez probaste Reiki. no, nunca lo ubico y todo, pero no, nunca, nunca he hecho. Ya, sí, porque yo no sabía qué era y cuando lo empecé a hacer, lo encontré súper, súper bueno y súper relajante. Lo recomiendo. Sí. Solo me hiciste acordar que hice un curso, pero nunca lo ejercí, de ¿Ya? ¿De qué? masoterapia. Esa es de masajes, ¿o no? Masoterapia y reflexología. Ya, sí lo Sí. conozco. No, ya no me acuerdo bien los puntos en los pies, como Ya. cosas puntuales, pero dicen que es muy bueno. Pero nunca lo ejercí. Sí. No me acuerdo porque creo que fue un curso gratuito que tenía por ahí que lo dije, ah, ya lo voy a hacer. Y fue Ya. interesante. Fue interesante hacer Mm. Es, ese tipo de cosas. creo que eso igual sirve para aliviar dolencias del cuerpo, ¿cierto? Como Sí. enfermedades, porque he visto que lo hacen en las orejas,
en las manos y en los pies, algo así. Claro, en este caso era los pies, se Ya. centraron más en los pies, porque me recuerdo que tengo por ahí un mapa como de los Mm. puntos clave en los pies, Uy, qué bacán. sí, sí, como la parte donde están los riñones, que la Mm, columna, ¿cachai? Todas las partes del cuerpo están abajo, en los pies. ya. Oye, está súper interesante eso. ¿Sabes qué me hiciste recordar de la Ayurveda? No sé si has escuchado lo que es la Ayurveda, No, pero bueno, es muy largo, así que no te lo voy a explicar así como a grandes, o sea, como muy específico, porque tiene que ya, ver con la medicina tradicional de la India. La Ayurveda ya, dicen que es como la hermana del yoga, pero es la parte de la alimentación, de toda la parte como física. O sea, ok, como si es como más de la alimentación. Y hay tres doshas, se dividen en Pita, Kapha y Vata. Y cada ya, persona está como distribuido de acuerdo a esos doshas. Entonces hay gente que es más vata. Los vatas son las personas que piensan mucho, sobrepiensan mucho, están haciendo miles de cosas al mismo tiempo, son multifacéticos. Y a ellos como que los relajan, como que hay que traerlos abajo, porque los gobierna el aire, por ejemplo. ya, Y comer comidas como más calentitas, comidas hechas, porque generalmente estas personas pican, comen cositas como duras, galletitas, y papas fritas, ah, cosas así muy frías y duras. Los kafas son la gente que como que se enoja mucho, tienen como mucho fuego interior, entonces como que explotan muy rápido y a ellos les ayuda mucho comer alimentos que los enfríen, como cositas más heladas, ah, ensaladas. Y los kafa son lo que dije recién eran los pita, y los kafa son la gente que generalmente tiende a estar triste, a pegarse al pasado, que generalmente suben de peso muy rápido también. Y a ellos igual les conviene comer comidas como un poquito más, no frías, pero sí como que, porque generalmente son las personas que comen cosas muy grasientas, entonces comer cosas no grasientas, cosas como ok. que tengan menos contenido de aceites. Eso los ayuda mucho también como a no mantenerse como en la tristeza, por así decirlo, como a... No sé, es que es mucha la explicación, esto es como muy resumido, Sí, pero sí. sí tiene que ver mucho con la mente, el cuerpo. Un tip para la gente que le interese No, ese tema. no lo conocía. Primera vez que lo escucho. Que yo hice un curso y me leí un libro de eso una vez igual. Entonces, Ah, soy muy experta. No tan me- experta, pero sé harto de ese tema. qué interesante. Y, amiga, nos falta algo muy importante, Ujú, que es, no sé si lo tocamos o no, porque igual llevamos harto el capítulo, pero son los ujú. duelos. No sé si quieres comentarlo así, no sé si en profundidad o a grandes rasgos. En tu Eh, caso, el- quizás. en el caso de los duelos hoy en día, em, Quizás enfocarnos en sí, duelos como de mascota, familiar, como de pérdidas, quizás. Y sí, tal vez porque porque el por duelo de ejemplo, pareja yo creo que eso lo podríamos tocar en el amor. sí, y el duelo de amistad lo Mm, hablamos en el capítulo con Scarlett. Entonces, podríamos claro. enfocarnos en duelos como de fallecimientos, quizás, pérdidas Ujú, físicas. sí, 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 me parece eso. en tu caso, ¿cómo fue el Eh, proceso? he sufrido algunos duelos, pérdidas, mejor dicho, más que duelos. He sufrido pérdidas importantes de seres queridos muy cercanos y también de una mascota muy querida. Mm, Y todas siento que han sido de diferentes formas, porque, por ejemplo, en el 2024 falleció mi abuelita, que era la última que me quedaba. mm, Y ese fue para mí una pérdida como... son esas pérdidas que tú decís, uy, que era mi abuelita, pero tú sabes que cuando las personas ya tienen cierta edad, sabes que en cualquier momento se pueden ir. mm, Entonces, siento que el duelo es más rápido a la pérdida. Siempre está el cariño, siempre está el que le extrañas y todas esas cosas, pero sabes que tarde o temprano se iban a ir. mm, Pero no es lo mismo cuando una persona pierde a alguien de manera muy abrupta, joven, que se va de la nada por algún accidente, alguna enfermedad letal o algo así que se los lleva. mm.
Y el tema de las mascotas también es un tema que hay debates sobre qué tan importante es una mascota. Algunos dicen, ay, si perder una mascota no es lo mismo que perder un hijo, por ejemplo. Generalmente se compara mucho con eso, pero la mascota hoy en día, ya sea un gatito, un perrito, de lo que sea, es tu mascota, es parte de la familia, entonces es un miembro más que se está yendo, que por algún motivo se enfermó y falleció, o lo tuviste que eutanasiar, que es lo peor cuando tienes que eutanasiar, tienes que tomar la decisión de que no quieres que sufra más y que se vaya a descansar prácticamente. Y esa decisión es muy valiente de tu parte y es una decisión muy que uno debería sentirte orgulloso porque no estás siendo egoísta. Diste todo lo que pudiste por tu mascota y lo dejaste ahí. Y ese es un duelo que para muchos yo siento que es porque lo he conversado con otras personas que han pasado por lo mismo, es tan doloroso como un familiar. Es muy doloroso. Y sabes qué, yo soy fiel creyente de que tú nunca superas esa pérdida, tú solo aprendes a vivir con esa pérdida. Como que la vuelves parte de ti, sabes que está ahí ese dolorcito que vuelve cada cierto tiempo, que extrañas mucho a esa mascota, pero sigues tu vida. Y hay situaciones donde, no sé, justo te encontraste mucho más vulnerable, mucho más sensible y te acordaste de esta mascota y no sé, y ves fotos, ves videos y te da nostalgia y lloras un ratito por esa situación y luego es como ya pasó, lo recordaste de manera linda y sigues con tu vida. Y así, y te va a pasar por años y años y los años siguen y siempre te va a dar pena. Lo mismo le pasa a las personas cuando pierden un padre, una madre, un hijo que siempre va a estar ahí. Entonces, nunca se supera realmente. Para mí es que tú aprendes a vivir con la pérdida. Yo así por lo menos veo las pérdidas. Es mi punto de enfoque del tema de los duelos cuando pierdes a un ser querido. Y bueno, tú dices que eso uno aprende a vivir con esos duelos, pero ¿hubo alguna cosa que a ti te ayudara más o simplemente seguiste con tu vida en esos momentos que perdiste personas importantes o a tu mascota, que yo sé que fue una pérdida muy importante para ti? ¿Hubo algo que tú hiciste aparte como de seguir con tu vida? ¿Como te detuviste quizás en unos días, unas semanas, como a procesar las cosas? ¿O solo Es que, eh, seguiste? es que yo seguí, pero tú nunca terminas de procesar las cosas, por lo menos por un periodo ahí relativo de cada persona. Mm, Pero todo el tiempo te acuerdas y te acuerdas y lloras, lloras mm, y después los llantos ya van cada cierto tiempo y después ya son cada ciertos meses y luego son cada ciertos años, porque obviamente va pasando el tiempo y ese dolorcito está, pero no es tan heavy como claro. cuando fue El el golpe primer día inicial. claro, el momento o el primer día que ya esa mascota no está. Mm, Entonces, yo por lo menos, oportunidad, yo soy de las personas que siempre le digo al resto, y yo lo hago, y algo que me sirve mucho, si yo tengo ganas de llorar, yo lloro. ya. Es así. Tú no tienes que reprimir tus emociones. Si tú quieres llorar, llora y date tu tiempo para llorar. Y si tienes que llorar una hora, llora una hora porque estás liberando una emoción que te pesa. Entonces tú tienes que tirarla para afuera. No me gustan las personas que dicen, no, es que no hay que llorar en estas circunstancias porque Mm, uno tiene que ser fuerte. No, pues está mal. Pues no, no, sí, sí mm, es verdad que hay que ser fuerte, pero también tienes que darle la instancia de la emoción de que salga y la emoción sale a través de las lágrimas, la tristeza, la angustia, la nostalgia, llora. Y después de eso te vas a sentir como más liviano. Vas a decir así sí. como ya, ahora ya estoy mejor, te suenas, te limpias las lágrimas y sigues con tu vida porque es así, es un proceso cíclico, se dice. Sí, sí. Entonces, para mí yo lo veo como así. Entonces, no hice nada especial, no fue como siempre cada cierto tiempo lo estoy recordando. Tengo muchas fotos, muchos recuerdos en este caso, de mi mascota. Tengo hasta un tatuaje de él, que A veces ya, esas cosas igual. sí. Yo creo que esto fue como lo más simbólico que hice por él. Ya. Cuando falleció, me lo hice como a las 2 semanas después. Me hice un tatuaje que va a cumplir 10 años, este tatuaje. Mm, Por ende, 10 harto. años de que él falleció, claro. Sí.
Duele a veces, sí, todavía me da una cosita recordarlo, ver videos de él que tengo, fotos, o de repente me toca mucho cuando veo cosas en internet que están relacionadas con perritos, historias tristes, y me afecta mucho. Y antes no me hubiesen afectado, pero tú cuando Mm, pasas por eso, siento que te vuelves más sensible sí. frente a ese tipo de cosas. Y a mí me pasa mucho. De repente lloro con personas que ni conozco. Así como que veo una historia y es como, no, qué triste. Y te baja la nostalgia y te acuerdas de tu perrito, te acuerdas de tu Mm, mascota. Pero como te digo, a mí lo que más me ha servido desde hace ya muchos años, y ya sea para los duelos o para cualquier cosa, esto aplica para todo. Últimamente digo mucho eso, esto aplica para todo. Es que si tienes ganas de llorar, llora. Si tienes ganas de reír, ríe. Como que deja salir tus emociones. Creo que eso es la mejor terapia para uno mismo, de sí. dejar salir las emociones y no pensar que son malas las cosas que estás sintiendo. Si tienes rabia, golpea algo, una almohada. ¿Algo más? ¿O eso es como más o menos No, lo que eso es, así, por lo menos yo eso es en lo tu caso? que... Ujú, sí. ¿En Yo el en mi caso tuyo? caso, sí, en mi caso los duelos que he vivido, te podría decir que sí fallecieron algunas personas importantes para mí, por ejemplo mi Ujú, abuelita cuando tenía 5 años, mi padrino cuando yo tenía 18, 17 tenía en realidad. Y sí fueron muertes que me dieron mucha pena, pero no las sufrí tanto. No fue como que yo diga, oh, no puedo con esto. Hasta que en el 2023, creo que fue cuando yo estaba escribiendo mi libro, sí, de hecho fue, bueno, el 2024, sí, fue el 2024, yo estaba escribiendo mi libro, me acuerdo, ujú, porque fue como justo en esa misma época. Eh, Mis papás tenían 3 gatas, no, 4 gatas en ese entonces. Yo ya no vivía con mis papás, pero había una de ellas que yo le tenía mucho cariño, que se ujú, llamaba Vela. De hecho, sale en mi dedicatoria de mi libro, en mm, el que publiqué. Y a ella yo le tenía mucho cariño. Era como que teníamos una conexión súper grande, que con las otras no tenía esa conexión. Y yo cada vez que iba a ver a mis papás, esa gata me recibía en la puerta, muy feliz, se me tiraba encima, bueno, no se me tiraba, pero como que se me ponían las piernas, yo me agachaba, le hacía cariño, estaba con ella harto rato. Y eso no me pasaba con las otras gatas. ya, Y yo lo único que quería era adoptarla, como llevármela de ahí y tenerla yo. Pero no se pudo en ese momento. Y ujú, un día de la nada yo estaba, me acuerdo, trabajando, algo estaba haciendo en el computador y me llega un mensaje de mi papá diciendo que la gata falleció. O sea, como que unos perros la atacaron y que mi mamá la había encontrado tirada en un mm, parque frente a mi casa en unas condiciones que no voy a decir porque sí fue muy fuerte. mm, Y que como, y ya, y murió. El mensaje de mi papá fue muy como, muy así como mm, preciso. Y yo quedé así como, ¿qué? Como que no lo logré procesar en el momento, hasta que ya después como que me bajó la pena y me puse a llorar. Fue la primera vez que yo sentí realmente pena por la muerte de un ser vivo. Y tenía, ¿cuánto yo? 27, 28 años, o sea, ya igual era grande. Va a ser la primera vez que mm, realmente me dolía una pérdida. Y fue toda una semana de llorar mucho. Yo lloré mucho, la enterré, también ayudé a mi mamá a enterrarla. Y lloré mucho, mucho esa semana, pero cada día menos. Porque el primer día fue todo el día llorando, al segundo día un poco menos, después un poco menos, ya. Al final de la semana ya como que no lloraba tanto. Y después de esa semana ujú, nunca más volví a llorar por ella. Nunca más. Fue una cuestión de que una semana muy potente y después nunca más. Pero lo que sí hice simbólico es que le escribí una canción. Creo que es mm, normal en mí. Todos saben que yo escribo canciones. Entonces yo sí, cuando pierdo a alguien muy importante, siempre voy a escribir canciones. Y le escribí una canción a la vela. Y después, claro, la puse en mi dedicatoria del libro, que igual es otra cosa simbólica que hice. Y después de ella, a los meses, falleció la otra gatita, la Mitzi, que también está en mi dedicatoria del libro. Pero ella fue por causas más de enfermedad. Tuvo un problema, creo que a los riñones, que no lo detectamos a tiempo porque se veía muy normal, muy saludable. Y tuvimos ujú. que dormirla y también fue súper Oh, triste ese momento. Yo me acordé de la película Marley y yo,
que a mí siempre Sí, me dio pena esa película, pero como vivirlo, vivir el dormir a tu mascota es súper fuerte. Yo sé que tú también pasaste por eso. sí, Como el momento en el que ya dejan de respirar, es como, wow, no, es que es súper fuerte esa sensación. Y bueno, ella también ayuda a enterrarla, todo, pero con ella no lloré después de ese día. Como que lo superé mucho más rápido, pero obviamente ujú, siempre las voy a tener en el corazón. Y ya el tercer fallecimiento fue el año pasado, a mi papá. Pero como tú hablaste, la gente que ya es mayor, uno como que sabe que van a fallecer en algún momento. Entonces, uno lo vive de otra forma, no es tan inesperado, pero igual fue fuerte. Yo creo que uno nunca está preparado realmente para mm, perder a un papá. Es sí, algo que tú sabes que va a pasar, pero el día que pasa es súper fuerte la sensación que uno tiene cuando tu papá deja de respirar y tú sabes que ya dejó de respirar y que el corazón ya no le está latiendo y que ya no te está escuchando y que ya nunca más te va a hablar, es súper fuerte y mi duelo yo creo que lo viví, mi duelo pasó entre medio de otros duelos, entonces como que fue bien rara la situación, pero yo ese duelo lo procesé rápido, se podría decir. Hasta el día de hoy yo sigo de repente, de vez en cuando me acuerdo de mi papá y me da mucha pena y lloro, pero la mayor parte del tiempo lo recuerdo con mucho cariño y con como que me acuerdo de las cosas buenas, de las risas. Grabé muchos videos con él, saqué muchas fotos con él. Tengo muchos audios. Yo el último año, como sabía que se venía más o menos, yo empecé a grabar cuando tomábamos 11, ya, grababa cuando nos poníamos a conversar así, que uno cuenta, los papás cuentan sus historias de juventud y uno los escucha y a sí. veces uno dice, ay, esto ya me lo sé, pero yo decía, no, esto puede que en algún momento lo quiera escuchar de nuevo y yo lo grababa. Y eso me ayudó igual en el proceso de duelo, de repente escuchar su voz, ver los videos que grababa con él y recordarlo. Y también le escribí una canción, de hecho, que fue una canción Oh, muy emotiva que la escribí este año, creo que se la escribí. Entonces, sí, eso es como cositas simbólicas que yo hice para pasar esos momentos difíciles y que las recomiendo, la verdad. Siento que todo lo que es artístico siempre ayuda mucho a superar mejor las cosas. ¿Viste algo? entró un pajarito y estaba ahí arriba del mueble. Debe haber entrado por la terraza que está la ventana. Entonces llegó acá, ¿no, no lo viste o no lo escuchaste? Le escuché un ruido. Es así. De esos pájaros, ¿cómo se llaman esos pájaros? Está ahí arriba del, me hace que hace tss. Siento que no sé si nos vinieron a visitar, te fueron a visitar a ti. No lo sé, sí, fue como extraño, pero está ahí, está así, sentadito. Y no me quiero parar para no asustarlo. Uy, esto es una señal. Sí, capaz que sí. No lo había tomado por ese lado, fue como raro, fue como que tú estabas hablando y de repente entró, se dio la vuelta por acá, yo dije, una polilla, pero tan grande no puede ser. Pero ahí está el pajarito. Bueno, esa es Después te lo otra muestro. cosa. Esa es otra cosa que de hecho yo creo que tú también tienes harto que decir en ese, o no sé si harto, pero tienes cosas que yo sé que te ha pasado, que es las señales. Después de que fallece alguien importante para ti, uno ve señales. A mí me pasó con las polillas, ¿te acuerdas? El año pasado. Sí, ¿verdad? Las Que polillas. después de que murió mi papá, mi pieza se empezó a llenar de polillas. O sea, había una, yo la mataba porque no me gustan mucho los insectos, soy un poco mala en ese sentido, pero yo me deshacía de la polilla y volvía otra polilla y me deshacía y volvía otra y todos los días y yo te grababa audios y decía, ay, otra polilla y como que me Sí, me chocaba acuerdo. contra la cara. Y al final dije, ¿sabes qué? Lo voy a tomar como que mi papá me está visitando. Y me acuerdo que un día me Mm. estaba preparando para salir, me estaba arreglando y de repente la polilla chocó con mi cara. Yo dije, ay, papá, te estás despidiendo de mí. Lo vi como que me dio un besito en la cara, no sé. Yo lo hubiera Y tomado para sí, otro lado. ¿cómo para qué lado? De que no me vaya. No salgas, no vayas cuando tienes que ir. Puede ser una señal. Mm, Pero sí como que uno ve las señales. Y de hecho, y esta es otra cosa, con esto termino. No sé si tú lo hiciste también en tu momento, pero yo le hablaba a la gente que moría importante para mí. Por ejemplo, la vela, yo la hablé. Yo me acuerdo que yo como que ponía mi mano como si estuviera aquí sentada en mi regazo. Y yo ¿ya? como que yo le hablaba como si estuviera todavía conmigo. Y con mi papá me pasó que después de que falleció esa misma noche,
¿Mm? estaban todos abajo, la familia compartiendo, y yo me fui arriba, me acosté porque ya estaba súper cansada. Imaginarás que pasé la noche en vela, todo, y ya era casi la siguiente noche, y yo me acuerdo que le hablaba. Le empecé a hablar a mi papá, Mm. le decía cosas, le conversaba como si nada, y estuve así harto tiempo, yo creo que varios meses, estuve hablándole de repente, hasta que de repente dejé de hacerlo. Pero todavía me pasa que de vez en cuando le hablo, y no lo encuentro raro, la verdad, porque siento que su alma, de alguna forma, sigue cerca, me sigue cuidando, y yo le hablo como si nada, como si estuviera vivo. No sé si te pasó lo mismo a ti, o lo de las Sí, señales. ambas, ambas. Yo siempre le hablaba, bueno, todavía. Es que lo que pasa es que yo en mi caso cremé Mm, a Lucky, mm, a mi perrito, entonces yo lo tengo siempre en un altar. mm, Entonces yo de vez en cuando le hablo, le digo cosas. Entonces, sí, algo que hago constantemente. A mi abuelita, bueno, mi abuelita está muy lejos de donde está ella, pero mm, en algún momento igual era como que uno habla así porque sabes que pueden estar ahí o eso. Pero lo de las señales, hay algo que me pasó que fue muy potente, que fue el día que falleció, que lo dormimos. mm, A los 2 días después, yo me levanto y en ese momento yo vivía en esta casa en la que estoy ahora, esta no es mi casa, pero vivía acá. mm. Y la puerta del dormitorio tenía un vidrio y ese vidrio tenía como esas pegatinas que son como que tienen diseños, pero tú puedes ver para el otro lado. Mm. Y te juro que yo lo vi, que estaba echado ahí en el suelo y yo venía despertando, entonces fue como que abrí, lo veo y abro la puerta y no estaba, entonces era como, lo ¡Ah! habré Te visito. visto, todavía, claro, ya habían pasado 2 días que salía. Entonces me pasaba la estúpida idea de que yo rodeaba ese lado de donde, porque trataba de no pisar por ahí. Como Ah, que pues sí caminaba, estaba. no sé, era una tontera en realidad, pues que él estaba echadito Mm, ahí, entonces no sé, como que yo rodeaba ese sector, pues no pasaba por mm, encima y nada. Y una noche, no me acuerdo cuánto había pasado, pero tampoco había pasado tanto que había fallecido. Estábamos durmiendo y de repente él tenía la costumbre, cuando estaba vivo, de la puerta, poner su nariz debajo de la puerta y empezar como a inhalar fuerte. Así como que hacía un sonido así mm. como, hacía como una cosa así, muy, muy fuerte. Y empezamos a escuchar eso. Y fue como que despertamos y automáticamente dijimos, es Lucky. Así como, Oh, así y como se que escuchaba anda, anda, fuerte, ándale. Se escuchaba tal cual como si como hubiese si estado. estuviera. Claro. Yo creo que sí fue. Entonces todavía no se iba a los Mm, prados a descansar. Pero después ya no lo volvimos a escuchar más. Pero ya. sí pasan esas cosas, como hay gente que se asusta con eso, pero no, yo nunca me he asustado con las cosas. Me han pasado otras cosas, pero yo creo que eso lo podríamos hablar en los capítulos de esoterismo, que es más Mm, místico y todo eso. Ahí sí. hablamos de esas cosas. Pero yo soy de las personas que se toma como la señal o este tipo de cosas como de manera bonita. Y lo otro que me pasa mucho es siempre me encuentro con una mariposa café, de estas cafecitas naranjas. Mm. Siempre es como que, y de repente revolotea por mi alrededor y se va. Y como que yo Me automáticamente pienso en él, no sé por qué, es como que lo viene la asocias con mariposa él. hacia mí y claro, y lo asocio con él. Sí. Pues que puede ser que de alguna forma te visita como en elementos vivos, como las Claro, mariposas. sí, Sí, puede ser. tendría mucho sentido. Me pasó que, o sea, no a mí, pero me acuerdo que cuando falleció mi abuelita, mi papá después decía que había no sé, había como una parte de la ventana que se empezó a posar un pajarito. Como no sé qué pajarito era, pero se pasaba mucho y antes no se posaba ese pajarito ahí. Y él lo asociaba con que era mi abuelita que lo estaba visitando. Ah, qué lindo. Entonces, pueden ser ese tipo de cosas, eh, los pajaritos, las mariposas, las polillas, Las polillas. pero no sé, siento que a mí tampoco me dan miedo esas cosas. Cuando son de seres queridos, que fallecieron Ujú, recién y que yo quise mucho, yo veo esas señales como algo bonito, como que me emociona. No claro. me da miedo. Si fuera un desconocido, Ah, obvio, un fantasma que no conozco, no, gracias. un ende que anda Un ahí. ente, sí, no, por favor, Claro, aléjate. sí, no.
Pero Sí. cuando es alguien que uno quiere, como que hasta uno aprecia esas cosas. Igual los sueños, soñar con esas personas. Ujú. Mi papá me ha venido a dar mensajes, esos sueños muy importantes. Así que yo sé que en tu caso quizás igual, pero son cosas bonitas al final del día, que uno las ve con Sí, cariño. eso es verdad. Ya, no Bueno, sé si quieres agregar algo más o nos vamos a lo último, que era solo decir si no puedes ir a un psicólogo para aconsejar al resto. Si no puedes ir a un psicólogo, como sí. consejos finales para ¿Qué cerrar el hacer? capítulo. Sí, ¿qué mm, hacer si es que no puedes o no quieres ir a terapia todavía? Yo creo que eso está muy relacionado a lo que mencionamos en su momento de buscar Mm, alternativas que te hagan sentir bien a ti, mm. como por ejemplo, no sé, ir a correr, ir a andar en bicicleta, Deportes en general. deportes Mm. extremos, no sé. Es que sí, por ejemplo, tirarte de un cerro en bicicleta, si hay gente que le sirve Y eso gritar. para y claro, o subir la punta del cerro y gritar tal por cual, y ya cachai, como cosas así para desahogarse, también sirve mucho. Subirse a juegos de Fantasilandia para gritar y botar todo ese estrés también sirven. Conectar con la naturaleza, yo sé que hay mucha gente que le sirve mucho conectar con la naturaleza, andar descalzo en el pasto, por ejemplo, eso drena mucha malas energía y se quedan en la tierra, conectan con eso. Mm, Leer, creo que tienes que buscar, por decir así, hobbies que puedan no reemplazar la terapia, pero sí ayudar a equilibrarte. Yo creo sí, que va más allá de reemplazar la terapia, porque yo creo que ninguna terapia es reemplazable. La terapia es terapia. Eh, exacto. eso no tiene reemplazo. Pero sí hay Sí, cosas que te pueden ayudar a equilibrarte. Y ahí cada uno tiene que buscar lo que le sirva. exacto. Creo que va en cada uno eso. Yo siempre voy Ujú. a recomendar la escritura. Creo que lo que más voy a recomendar siempre en mi vida es la escritura. Y la pintura, igual todo lo que sea artístico, pero en mi caso la escritura, escribir canciones, poemas, cuentos, una novela. Todavía estoy trabajando en mi novela, que ha sido un proceso catártico igual. Pero Ujú. creo que ya estoy en un lugar donde ya pasé el proceso catártico, pero igual la quiero seguir escribiendo. Pero lo que sí, lo que tú dices de los hobbies, siento que tienen que ser hobbies igual que te ayuden a conectar contigo, porque no sirve Claro. que tu hobby sea salir a tomar y carretear. Eso no es terapia, según No. yo. Quizás si es que vas a bailar solamente y a soltar, botar energía, pero si vas a tomar y ese tipo de cosas, quizás no. Todo lo que tenga que ver con sustancias que pueden ser adictivas, quizás, o no sé, Mm, tal vez no es lo mejor en estos casos. no. Eh, pero sí actividades que sean creativas, que sean deportivas, todo eso se apoya mucho la meditación, como dijiste delante, aunque no te gusta, pero la Pero meditación hay gente que le resulta, así que le puede servir. si lo hacen bien. Sí, obvio. Sí, eso sería lo que yo puedo aportar, lo que yo puedo Ujú. aconsejar. Y bueno, amiga, algo más que decir antes de terminar este capítulo que creo que quedó muy bonito, la verdad. Sí, sí, fue entretenido hablar de manera más reflexiva sobre situaciones, de manera más relajada. Mm, Así igual me gusta. Nada, invitar a los que nos escuchan, si quieren compartir ahí en los comentarios de cualquiera de las plataformas que estamos. No sé, por ejemplo, ¿han tomado terapia? ¿No han tomado terapia? ¿Les ha funcionado? ¿O qué cosas hacen para, no sé, equilibrar el cuerpo cuando están muy estresados, por ejemplo, cuando sienten que necesitan drenar algo, qué hacen? Y no sé, coméntenos ahí si también han conectado con los seres que se han ido, como lo que nos pasó a nosotros. Ahí cualquier mm. comentario siempre es bienvenido. Sí, yo igual apoyo eso, que si nos quieren comentar, porque me gustaría mucho escuchar o sea, leer comentarios de los que escuchan, siento que de repente comenta muy poquita gente, Ujú. así que me encantaría, aquí nadie juzga a nadie, somos un espacio libre No. de juicio y nos encanta escuchar como sus propias experiencias en torno a lo que hablamos, así que anímense, anímense a comentar. Y bueno.
eso es todo por este capítulo. Esperamos que les haya gustado mucho, que los haya quizás ayudado o inspirado, motivado y también que les haya permitido reflexionar en torno al tema de la salud mental. Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao! Adiós.